Hola a todos, les habla la profesora María Gabriela Castro, perteneciente a la asignatura de Patología Bucal del área de estomatología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Estamos reunidos nuevamente para hablar sobre los quistes y tumores odontogénicos y no odontogénicos en su segunda parte. En esta sección vamos a hablar sobre el quiste dentígero, el quiste periapical, el quiste periodontal, el quiste gingival, el queratoquiste odontógeno, el quiste odontogénico queratinizante, el quiste odontogénico calcificante y por último el fibroma odontogénico central. Las consideraciones generales para este tema son las mismas del apartado anterior, por lo cual no me voy a detener en esta lámina. Pero vamos a iniciar con el tema hablando sobre el quiste dentígero, que es el segundo quiste odontogénico más común, por lo cual debemos tener mucho ojo y mucho hincapié en aprender todas las consideraciones generales de este quiste. Es un quiste que se origina por el desarrollo. En realidad él es una cavidad anormal que va a estar rodeada, que va a rodear la corona de un diente que no ha erupcionado y va a dejar por fuera lo que es la raíz y parte de la estructura dentaria. Y este se va a originar por una alteración del epitelio del órgano del esmalte después que se forma por completo la corona. Y esto va a ser por una acumulación de líquido entre las capas del tejido adamantino y entre la capa de la corona dental. Su crecimiento va a ser lento y va a ser asintomático para el paciente, pero puede originar bastante asimetría facial y desplazamiento de los dientes adyacentes. También puede producir reabsorción radicular de estos dientes que son cercanos al quiste. Y va a ocurrir con mayor frecuencia en la mandíbula, mayormente sobre el área de los terceros molares y el área de los caninos. En la mandíbula, un hecho importante es que puede producir reabsorción casi total de la rama ascendente con desplazamiento del molar. Y en el maxilar, en la zona canina, produce una expansión en la porción anterior del maxilar similar a un proceso de sinusitis o de celulitis. Este va a afectar sobre todo al segundo y al tercer decenio de vida. Como vemos en la imagen inferior derecha, vamos a ver la cavidad quística que rodea a esa corona y en este caso no ha tomado parte del territorio de la rama ascendente. Las características histopatológicas para este quiste es que se va a observar un infiltrado inflamatorio en el tejido conectivo. Este infiltrado inflamatorio puede ser de gran tamaño y el epitelio que tapiza a este quiste puede ser un epitelio pavimentoso o estratificado. Las características radiográficas de este quiste es que va a tener un tamaño variable, desde una pequeña dilatación de ese saco pericoronario hasta ocupar toda la rama de la mandíbula, como lo dije anteriormente. Su forma puede ser oval o redondeada o puede ser una forma monocolar. Los bordes van a estar bien definidos y van a estar bien corticalizados. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer en base al queratoquiste odontógeno, el ameloblastoma o una pericoronaritis crónica. Y el tratamiento se va a basar sobre todo en la extirpación del diente y en casos de que haya tomado parte del territorio de la rama, se recomienda hacer primero la marsupilización del quiste para hacer una descompresión y luego retirar todo el segmento. Como lo vemos en la imagen superior derecha, se realizó la quistectomía con parte de, de la rama o del hueso, como lo vemos corroborándolo con la imagen radiográfica. Ahora vamos a hablar sobre el quiste periapical. En realidad la etiopatogenia de este quiste está relacionado con la necrosis pulpar de los dientes y un estímulo a esos restos del ligamento periodontal. Esos restos del ligamento periodontal son los restos epiteliales de Malassez, que a su vez estos restos epiteliales de Malassez están originados por vestigios de la vaina de Herwin. Este puede ocurrir por caries, por necrosis pulpar, que se forme un granuloma previo y esta reacción va a ser una reacción hiperplásica frente a un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio persistente. Como lo vemos en la imagen superior derecha, aquí había un proceso periodontal, un proceso pulpar que fue formando el quiste hasta verse la cavidad quística propiamente dicha, como es la imagen superior derecha. Ahora vamos a ver las características clínicas. Se dice que tiene una distribución entre el tercer y sexto decenio de vida y tiene una mayor predisposición o predilección por el sexo masculino
y se va a localizar sobre todo en el sector anterior de la mandíbula, seguido del sector posterior, y esto se va a presentar sobre todo en dientes desvitalizados, como lo expliqué en la etiopatogenia. Este es un quiste muy común en la práctica odontológica y su histopatología se va a basar sobre todo, como vemos en la imagen inferior izquierda, es que va a tener un proceso de degeneración hidrópica que va a producir una necrosis que va a su vez originar esta cavidad, como lo vemos en la imagen de color azul, donde se ve la cavidad quística propiamente dicha. Puede haber esponjiosis, puede haber edema, puede haber restos de leucocitos, en realidad va a haber un infiltrado inflamatorio en esta zona. Las características radiográficas para el quiste periapical es que él se va a basar porque va a producir un ensanchamiento o un engrosamiento del espacio del ligamento periodontal, cosa que no vemos en todos los quistes. Entonces esto es una característica muy peculiar. Va a ser una zona radiolúcida, puede ser ovalada, con una línea ósea o con una condensación circunscrita del quiste. Va a ser una imagen que es visiblemente característica para el quiste periodontal. El diagnóstico diferencial se va a basar en el granuloma periapical, en la displasia periapical segmentaria, en el quiste óseo traumático. Y el tratamiento, por supuesto, se realiza la extracción del diente, se va a hacer un curetaje exhaustivo de la zona y un raspado para evitar la recidiva de la lesión y evitar que otros dientes sean afectados por los restos de este quiste. Ahora hablemos sobre el quiste periodontal lateral. Este se va a originar también por los restos epiteliales de Malassez y este es un quiste odontogénico del desarrollo. Las características clínicas más relevantes es que este puede ocasionar que se exteriorice parte de la... O sea, este quiste va a crecer en la porción lateral o periodontal, pero puede producir una manifestación clínica que es una lesión con una coloración rojo violácea, que no se trata de un epubis, no se trata de un mucocele, tampoco se trata de otra lesión, sino es un quiste periodontal lateral y suele producir un ligero aumento de volumen sobre la tabla ósea, como lo vemos en la imagen superior derecha. En esta lesión que está en la porción inferior, vemos que hay un aumento de tamaño, igual que en la imagen inferior derecha, que esta tiene una coloración más roja intensa. Puede alcanzar un tamaño menor a 1 centímetro y tiene una predilección por el sexo masculino. Las características radiográficas es que va a ser una imagen radiolúcida, pero como vemos en la imagen superior derecha, esta no va a estar hacia el ápice de la raíz, sino hacia la porción media del diente. Va a tener bordes definidos y bien corticalizados y puede ser unilocular. Puede ser de forma redondeada o ovalada y en algunos casos produce desplazamiento, pero en raras ocasiones produce reabsorción de los dientes. Las características histopatológicas es que va a tener células sobre todo ricas en glucógeno, que estas van a formar placas, como lo vemos en la imagen inferior derecha. Va a tener un epitelio que va a estar muy delgado, pero no va a estar queratinizado. Entonces tomen nota de que la característica principal es que va a haber células epiteliales ricas en glucógeno formando placas. El diagnóstico diferencial para este quiste va a ser los queratoquistes odontogénicos, el quiste gingival del adulto, el quiste paradental o quiste inflamatorio. Y el tratamiento siempre va a ser quirúrgico para hacerse sobre todo la conservación de esas dos piezas dentarias que van a estar involucrados. Como vemos en la imagen inferior derecha, vemos cuando se hizo la extirpación del quiste en su totalidad, conservando a las dos estructuras dentarias, y en la imagen inferior izquierda vemos la imagen preoperatoria donde se veía un desplazamiento de las raíces, un abultamiento o una expansión de las tablas óseas.
Ahora vamos a hablar sobre el quiste gingival. En realidad la literatura lo podemos conseguir como quiste gingival del recién nacido o con quiste gingival del adulto, pero ambos van a tener una misma etiopatogenia que se va a originar por proliferación de los restos de la lámina dental después de la formación de dientes. Es más común verlo en los recién nacidos. Él va a tener un tamaño que puede ser de 1 a 2 milímetros. En realidad son muy pequeños y pueden ser únicos o pueden ser múltiples, como lo vemos en la imagen inferior derecha, que ven múltiples áreas de consistencia firme, son unos lóbulos que pueden ser un poco más amarillentos de lo normal. Las características histopatológicas van a depender del de si hablamos de un quiste gingival del adulto o un quiste gingival del recién nacido. Pero tienen en común que este va a ser un epitelio que va a ser algo delgado, 2 o 3 capas de espesor, y en su interior va a tener queratina descamada que ocasionalmente contiene células inflamatorias. Las características radiográficas, en realidad no podemos hacer una correlación radiográfica porque no hay una implicación, ellas no se van a observar, tanto el quiste gingival del adulto como el quiste del recién nacido no se va a observar radiográficamente. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer en base al quiste de erupción y el tratamiento en realidad no es necesario porque las lesiones suelen involucionar, pero se le recomienda a las madres hacerle masajes con la yema del dedo o con una gasa húmeda sobre la superficie de la lesión o sobre la zona vestibular y palatina. Ahora hablemos sobre el queratoquiste odontógeno o queratoquiste odontogénico. La etiopatogenia se va a producir por residuos de la lámina dental en la mandíbula y en el maxilar o por extensión de las células basales del epitelio bucal superficial. Las características clínicas es que este es un quiste que va a tener una larga evolución, va a tener un crecimiento lento y por supuesto va a parecer asintomático para el paciente. La ubicación más frecuente es que lo vamos a observar en la zona del tercer molar inferior, también puede estar en el ángulo de la mandíbula, desde donde va a progresar hacia la rama ascendente o hacia el cuerpo. Y tiene un pico de crecimiento entre el quinto decenio de vida. En realidad, este quiste, algo significativo es que tiene una tasa de recurrencia relativamente alta, del 30 al 60%, y va a producir un aumento de volumen que puede comprimir las tablas óseas. Este también puede generar dolor porque puede tener un gran tamaño. Las características histopatológicas es que vamos a observar un epitelio plano estratificado con un estroma inflamatorio. Vamos a ver islotes del epitelio similares al epitelio de revestimiento. Como lo vemos en la imagen inferior derecha, vamos a ver ese epitelio estratificado. Fíjense que hay un estroma de tejido inflamatorio y el tejido del quiste va a estar recubierto por tejido conectivo fibroso. Ahora pasemos a hablar sobre las características radiográficas. Si este quiste crece bastante, como lo vemos en la imagen superior izquierda, que está delimitada por las flechas, vamos a ver una imagen radiolúcida bien definida que puede tener bordes radiopacos. Entonces, ella puede ser unilocular o multilocular, como lo vemos en la imagen superior derecha. El diagnóstico diferencial se va a hacer por el quiste primordial, el quiste dentígeno, el tumor odontogénico adenomatoide. Y el tratamiento va a ser la excisión quirúrgica con el raspado óseo debido a que este tiene un grado alto de recidivo. Ahora vamos a hablar sobre el quiste odontogénico queratinizante. La etiopatogenia de este quiste es que se origina por remanentes de la lámina dental y las características clínicas es que este tiene un potencial agresivo y destructivo. Por eso es la importancia de saber reconocer este quiste. Este puede producir erosiones en las placas corticales y en los tejidos blandos. Aquí hablamos de uno de los quistes que es más agresivo y que puede producir mayores efectos tanto intraóseos como extraóseos y posee un alto porcentaje de recidiva. Las características histopatológicas es que este puede ser
unilocular o multilocular. Si es unilocular va a ser bien definido. Si es multilocular va a ser una cavidad poliquística con bordes corticales delgados, pero en general va a tener un revestimiento uniforme de epitelio escamoso paraqueratinizado, como lo vemos en la imagen inferior derecha. En el paciente que vemos en la imagen superior derecha, vemos que hay un aumento de tamaño. Este es un niño porque se presenta entre la segunda y tercera década de vida, pero existen casos puntuales donde se puede observar antes de la tercera década de vida. Las características radiográficas es que vamos a ver una imagen radiolúcida, como lo dije, que puede ser unilocular o multilocular de bordes definidos. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer en base al quiste dentígeno, el ameloblastoma por su tamaño, el tumor odontogénico calcificante. Y el tratamiento se va a basar sobre todo en la excisión quirúrgica o la quistectomía, haciendo un buen raspado de la zona para evitar la recidiva. El quiste odontogénico calcificante, también conocido en la literatura como el quiste de Gorlin, anoten esto porque es muy común leerlo o encontrarlo como quiste de Gorlin. La etiopatogenia de esta lesión es que se va a producir por restos epiteliales en la mandíbula o en el maxilar. Y las características clínicas es que este va a tener un crecimiento lento que puede pasar desapercibido por el paciente, no doloroso, puede ser asintomático. Este no va a causar inflamación severa o asimetría facial. La vamos a ver en muy pocos casos y tiene una predilección por el sexo femenino. La histopatología, como lo vemos en la imagen inferior derecha, es que esta es una lesión quística que va a tener una pared fibrosa revestida con un epitelio que va a estar engrosado. Y vamos a observar una característica muy importante que son las células fantasmas queratinizadas, que ellas van a generar el tejido calcificado y de allí proviene su nombre de quiste odontogénico calcificante. Las características radiográficas de este quiste es muy fácil de ver radiográficamente porque se va a ver un área radiolúcida definida que puede ser uni o multilocular. Estas áreas radiolúcidas en su interior pueden contener cantidades variables de un material que va a ser radiopaco, como le vemos en la imagen superior derecha, y este va a poder observarse las estructuras dentarias grandes y calcificadas en la zona. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer sobre el quiste dentígeno, el tumor odontogénico adenomatoide, el odontoma compuesto o el queratoquiste. El tratamiento siempre va a ser la excisión quirúrgica total de la lesión, como lo vemos en la imagen inferior derecha. Ahora vamos a hablar sobre el fibroma odontógeno central. Esta etiología se dice que posee un origen mesodérmico, pudiendo derivar o del folículo dental o del ligamento periodontal o de la papila dental, o en una combinación de estos. Las características clínicas, este va a ser muy poco frecuente, poco frecuente, mejor dicho. Y este pertenece a los tumores odontogénicos intraorales, en una representación del 1.5%. Se presenta exclusivamente en los maxilares, en una edad que va a estar distribuida entre la segunda y sexta década de vida, o sea que tiene un rango bastante amplio, pero va a tener una predilección por el sexo femenino. Se debe hacer un seguimiento del paciente luego de hacerle la eliminación completa del quiste de al menos 5 años, porque este puede tener una recidiva, pero no tiene una transformación maligna. Las características histopatológicas es que vamos a observar, como lo vemos en la imagen inferior derecha, unas fibras de colágeno maduras con fibroblastos intercelulares. A veces hablamos de características histopatológicas de una forma de tejido simple o de una forma de tejido complejo. Como vemos en la imagen, vamos a ver fibras de colágeno y numerosos fibroblastos polimorfos. Las características radiográficas para este quiste es que es una imagen radiolúcida que va a tener bordes definidos y bien corticalizados. Ellos pueden ser uniloculares o multiloculares y va a producir, esto es muy importante, reabsorción de los dientes adyacentes.
El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer en fibroadenoma ameloblástico, el tumor odontogénico epitelial calcificante, que lo vimos anteriormente. Y el tratamiento se requiere la nucleación quirúrgica de la lesión con la eliminación total. Esta es la bibliografía recomendada. Nos vemos en la tercera parte.